¿Qué tal, estimados amigos y amigas de CADEFI? Sean ustedes muy bienvenidos a este curso que daremos el día de hoy, pues lunes 27 de noviembre, siendo las 9:01 de este lunes, pues vamos a dar inicio a la semana, vamos a dar inicio a este curso. Deseo que todos se encuentren muy bien y pues ya prácticamente en la recta final de este año. Lo hemos venido diciendo, comentando en otras ocasiones, meses atrás, prácticamente desde lo que es agosto, septiembre, que deberíamos de tener muy presente en nuestro cierre del ejercicio. Desde ese entonces, aunque a algunos pareciera que sonara un tanto cuanto exagerado el que desde el mes de agosto, septiembre ya empecemos a prever el cierre anual, créanme que es muy prudente. Aún así, no obstante, en esta recta final, pues prácticamente estamos a tiempo todavía de hacer algunos ajustes. Si es que no lo han hecho, los invito a que realmente hagan una proyección, una estimación, si no lo han hecho desde el mes de agosto o septiembre, propiamente el último cuatrimestre, una proyección de cierre, ir haciendo esas comparativas precisamente entre lo que se estima en cuanto a ingresos, egresos, utilidad, coeficiente de utilidad, aplicación de pérdidas, retenciones, flujos, incluso algunos ingresos extraordinarios que se pudieran dar, que a lo mejor no lo teníamos contemplado en esos meses. Pues es importante que se vaya revisando esos números, los que se estimaron, se proyectaron, hacer esas comparativas, de determinar esas diferencias o variaciones en todo caso, ya sea a la alza, a la baja, pero es muy importante tener en cuenta esas variaciones, ver qué tal se comportaba nuestro, así, digamos, nuestro archivo inicial, el archivo base que teníamos de la estimación septiembre a diciembre, cómo se ha venido comportando y en un momento dado también ver el por qué pudiera haber tenido esas variaciones. Pero de verdad, no dejen de hacer esas estimaciones, no lo consideren como echarlo en saco roto, porque es de verdad, a veces es penoso el hecho de que salgamos con el cliente en la empresa, con que en el mes de marzo tenemos utilidades altísimas y todo precisamente por no prever una situación que pudiera haberse dado en esa prevención desde lo que es el mes de septiembre. Finalmente es muy fácil el estar jugando con las cantidades, es muy sencillo, por ejemplo, y diferente definitivamente el poder decir, bueno, voy a empezar a hacerlo a priori, voy a estimar ingresos, egresos de septiembre a diciembre, de acuerdo a las estimaciones que pudiera tener el dueño, la empresa o propiamente los consejos de administración. Pues obviamente voy a revisar qué estimaciones tenemos, las vamos a ir haciendo una variación y ajustando de acuerdo a lo que se dé en la realidad. En ocasiones esto es muy importante, que se tenga la comunicación precisamente con el dueño, con la persona que realmente toma las decisiones, para que en un momento dado nos pueda decir, oye, sí tengo esta estimación de ingresos, pero ¿qué crees? Que por el mes de octubre o noviembre tengo prácticamente amarrado un contrato de tantos miles o millones de pesos, que tiene tanto de un costo como un gasto, y vamos a estimar también cómo cerraría esa utilidad, qué cuestiones pudiéramos adelantar. Pero en este juego, precisamente al verlo a priori, realmente es muy, muy distinto el poder decir, a ver, ¿qué pasa si yo en un escenario A tengo tales ingresos, tales egresos, con qué utilidad voy a cerrar? ¿Qué me bota como coeficiente? Si soy régimen general, un concepto importantísimo, ajuste anual por inflación, que ya también lo veremos, importante respecto a aquellas empresas que están apalancadas, que están apasivadas y que en un momento dado eso puede producir una situación específica que también debemos de analizarla, preverla, considerarla, tenerla en el radar, porque en ocasiones solamente nos vamos prácticamente a lo que es la facturación y dejamos de lado algunas cuestiones como ingresos nominales y acumulables que deberíamos de tener en cuenta. Es más, yo les diría desde ahorita también, en esa proyección o estimación, pues ¿por qué no también tener al ladito la parte fiscal? No solamente la parte contable, sino la parte fiscal, en el sentido de este concepto de ajuste anual por inflación acumulable o deducible, también para en un momento dado prever desde antes cómo está el asunto respecto a nuestra utilidad, el probable coeficiente de utilidad que pudiéramos tener hablando del régimen general, y obviamente tener esos escenarios posibles para que en la medida de eso pudiéramos tener o podamos tener un panorama más cercano a la realidad y de antemano tener ya el resultado estimado para definir si vamos a tener una utilidad alta. Incluso en ese sentido
pues ver qué estrategia pudiéramos seguir. No es una receta de cocina, siempre lo hemos comentado, pero créanme que hay ocasiones en las que cuando ya vemos que es inevitable, es ineludible el tener una utilidad alta, pues evidentemente hay que aprovechar algunas situaciones que la ley nos permite respecto a la deducibilidad, que por cierto aprovecho el comentario para mandarles una invitación. El día de mañana vamos a dar tener la oportunidad de participar en Fiscal en Serio, mañana martes 28 de noviembre, de 5 a 7 de la tarde, y voy a tener el gusto de acompañar al maestro José Alfredo Zaragoza Buendía, conocido de muchos de ustedes, y también al maestro Narciso Vargas Alanueva, amigo de aquí de casa, en el que estaremos abordando el tema de las deducciones autorizadas en el ámbito de las personas físicas y morales. Y les decía, si nosotros preveemos o de alguna manera podemos jugar con esas cifras, porque de verdad créanme que así se da, que en un escenario yo puedo estar jugando precisamente con esos posibles resultados que yo tuviera. A lo mejor decimos, mira, una cuestión real es el escenario 1, lo más apegado a la realidad, lo que sí se puede dar, lo más cercano a que suceda, pues precisamente es tantos ingresos por septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y cómo se han venido moviendo, y de esos ingresos, pues obviamente yo puedo considerar, dependiendo de lo que me dedique, un costo que yo ya puedo anticipar o determinar por adelantado, de acuerdo a quizá algún porcentaje, considerando también que el costo solamente se va a aplicar en el régimen general una vez que efectivamente se haya obtenido el ingreso de tal costo, ¿de acuerdo? Entonces decimos, bueno, ya tengo este escenario, tanto de ingresos, tanto de costo, tanto de gastos. Algunos gastos ya son prácticamente semifijos, los que podríamos decir, por ejemplo, hablando de lo que es la renta, la luz, el teléfono, pues es un promedio prácticamente igual en todo el ejercicio, en todos los meses. También así podríamos sumar incluso lo que es los sueldos, la carga social, algunos gastos que pudiéramos tener como indirectos, a lo mejor el pago de seguros pagados por anticipado, primas de seguro, etcétera, que en un momento dado pudiéramos también ponerlos y meterlos ahí a esa mezcla y decir, a ver, estos son mis gastos que regularmente yo obtengo. ¿Qué pasa si yo cierro con estos números? Pues ya en automático me va a botar mi utilidad contable y fiscal estimada, que también podría empezar a estimar con base en datos también quizás hasta macroeconómicos respecto a la expectativa que tenemos de cierre para este año de la inflación. Y determino en el promedio de los que son mis deudas y créditos, pues el ajuste anual por inflación, para saber si en un momento dado también ese es un factor, obviamente, que en un momento dado pudiera jugar para la determinación de lo que es mi utilidad, y desde ahorita empezar a preverlo. Y les doy algún tip como tal, repito, no son recetas de cocina, sin embargo, pues en la práctica realmente es algo que sí o sí estamos aplicando precisamente cada que tenemos la oportunidad de hacer una estimación de cierre. Si yo ahorita, por ejemplo, digo, oye, yo estoy cerrando con un coeficiente del 12%, dependiendo ahí los números que traigo, y digo, a ver, primera postura, ojo, porque hoy vamos a hablar de lo que es el análisis de pagos provisionales de las personas morales, tanto en el régimen general como en el reciclo, pero es muy importante y lo vamos a ir desglosando poco a poco, y todas sus preguntas serán bienvenidas, pero créanme que precisamente abordar este tema ahorita en el mes de noviembre, finalmente lo podemos abordar en cualquiera de los meses. Regularmente decimos, bueno, es que si lo abordo, por ejemplo, a principios de año, ahí regularmente estamos hablando de lo que es la declaración anual. Entonces los provisionales como que no, nada más voy a tomar un dato. Y ahorita, bueno, se presta precisamente para que podamos tocar este tema respecto a las previsiones que debemos de tener en cuanto a nuestro previo al cierre, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a abordar algunos temas respecto a lo que serán, pues evidentemente lo que es, vamos a partir incluso hasta de lo que es la época de pago, créanme, de pagos provisionales, quiénes estamos obligados, en qué momento se presentan pagos provisionales o no, qué opciones tengo en un momento dado, cómo se determinan, y partiendo de los ingresos, empezaremos por ahí, también las deducciones, etcétera. Sin embargo, créanme, yo siempre he pugnado y siempre he propuesto que todos hagamos una proyección, estimaciones, que no solamente nos quedemos únicamente con la parte de lo que es el registro contable y pues prácticamente nada más ser como tenedores de libros. No, realmente lo importante es que debemos de analizar esa información, llevarla en específico al entorno que tiene la empresa, empezar a estimar con ella, jugar con esas cifras y en un momento dado guiar las cosas, y créanme, así se los digo, es una prevención.
Yo sé que a la autoridad no le gusta propiamente que ocupemos la palabra de la planeación, pero pues yo diría, ¿en qué momento o quién no planea sus cosas, no? O sea, yo creo que desde que hacemos nuestra organización de la semana, hay quien tiene por costumbre el día domingo organizar la semana, qué voy a hacer por días, más o menos ahí los horarios, especificar lo que son nuestros compromisos que tenemos ya ineludibles y pues con eso ya lo agendamos y pues de alguna manera tenemos esa organización. Si lo hacemos prácticamente en el día a día, pues es evidente que también deberíamos de hacerlo en una planeación en cuanto a la parte precisamente económica, fiscal, contable, financiera, que debemos de planear y planificar realmente esos resultados. Entonces, eso no está prohibido. Y si en un momento dado yo, a partir de lo que me permite la ley, siempre dentro del marco de ley, puedo prever esos escenarios de cierre y en un momento dado considerar, ya sea, créanme que es muy variable lo que son las estrategias o los pasos a seguir o recomendaciones que en ocasiones pueden aplicar a determinado contribuyente, que van incluso desde que si, por ejemplo, oye, yo trabajo para determinado sector, quizá el gobierno, pero mira, me adjudicaron el contrato, pero todavía no voy a ejecutar obra o no voy a prestar el servicio. Pero me piden que en específico para efectos presupuestales yo emita el CFDI siendo régimen general. Y dices, oh, híjole, bueno, pues sabemos que conforme al 17 de ISR, pues obviamente tengo la obligación de acumular ese ingreso y ya reconocerlo y jugarlo para impuestos. Créanme que estas situaciones pueden ir de verdad desde el no facturar, porque finalmente ni he prestado el servicio ni me están pagando un anticipo y lo único que me piden es la factura, decir, ¿sabes qué? No te lo voy a facturar, o en ocasiones hasta decir, híjole, yo sé que siempre me lo piden PUE, emito la factura, la pongo en PPD y sé que me la van a rechazar. A propósito, yo estoy guiando las cosas a manera de que ese ingreso no se dé en este año y que me pidan la refacturación en el año que viene. Considerando obviamente que esa factura se tendría que cancelar, que entra otro tema también importantísimo. Tener mucho cuidado y mucho orden respecto a la facturación. ¿Qué facturas están vigentes, están vivas, se sustituyeron, se tienen que cancelar? Hacer una corrida completa y una revisión de la facturación que tengo, porque de otra manera ahí estaría yo viciando desde el ingreso. Otra situación que también hemos aplicado en decir, oye, pues si yo finalmente, en régimen general, tengo que hacer la acumulación del ingreso incluso solamente por la emisión de la factura, pues sería muy prudente también hacer la provisión de todos mis proveedores que en un momento dado yo ya haya contratado, en el sentido ya sea de la venta de una adquisición de un bien o la prestación de un servicio en un momento dado, personas morales también, régimen general, para que en un momento dado también ellos me puedan estar facturando lo conducente y también previendo que si en un momento dado a mí me van a pagar el día 31 de diciembre, me pagan cierta cantidad, bueno, en este caso podría ser por ahí del día 29, a las 3 de la tarde, cuando todos ya estamos en el brindis, ya prácticamente todos estamos de salida, me pagan, me cae la lana, me piden que facture o si incluso ya lo facturé y resulta que yo me quedo con ese dinero dentro de la cuenta bancaria, no obstante que yo ya tenía compromisos contraídos, pues ahí también habla de una mala planeación, de una mala organización y de un mal control. Porque en todo caso yo ya debería de tener al momento todos aquellos compromisos también facturados por parte de mis proveedores, precisamente para que si esta situación se da el último día hábil de diciembre, a las 3 de la tarde yo lo primero que haga es recibir esas cantidades y pagar esos compromisos precisamente para que pueda reflejar dentro del mismo ejercicio, pues obviamente esos costos, gastos, esos IVAs y en un momento dado reflejar, así como lo estamos estimando, que yo pueda llegar a esa utilidad estimada que me refleje tanto la parte financiera como fiscal real o lo más apegado a la realidad, que me refleje una situación de la empresa y que no por una situación en la que digamos, oye, pues sí tuve el ingreso, pero no preví el costo o el gasto, pues obviamente estemos reflejando utilidades altísimas que me provoquen incluso el pago de un impuesto que era de manera innecesaria el pagarlo, porque no refleja como tal obviamente esa situación específica o real de la empresa. Entonces, créanme, no lo echen en saco roto, al menos ahorita, aunque sea un poquito ya apresurado, hay que tomar en cuenta esta
este cierre fiscal hay que preverlo, hagan una corrida, hagan un par de ejercicios para saber escenario 1, 2 o hasta un tercero. Oye, ¿qué pasa si se da esta facturación, si realmente me solicitan se da tal contrato, qué sucedería y qué tendría yo que estar haciendo también en función de obtener ese ingreso? Que obviamente pues la idea es no desdeñar los ingresos, pero obviamente tampoco por esa situación de que sí venga el ingreso, provoquemos una situación futura que pudiera tener una repercusión para el año que viene con un coeficiente muy alto que podemos desde ahorita también empezar a prever. Obviamente haremos también la comparativa respecto a lo que es el reciclo, que en ese caso obviamente no tenemos lo que es la determinación por coeficiente, sino que va propiamente a lo que va siendo el flujo de efectivo, ingresos realmente cobrados, erogaciones realmente pagadas, pero iremos haciendo esa diferenciación en cuanto a un régimen y otro, y en un momento dado hacer algunos comentarios al respecto, que también créanme, incluso traigo un ejemplo comparativo respecto a aquellas personas morales que no deberían de estar en reciclo, que el ejemplo concreto que traigo es pues una persona moral que en el 2021 no rebasó 35 millones de pesos, la ubican en el reciclo para 2022, sin embargo, para el 22 rebasa los ingresos de 35 millones y es la hora en que la autoridad todavía no la regresa al régimen general. Traemos una comparativa ahí porque créanme, conforme al artículo 214 de ISR que me establece esos supuestos, que cuando una persona moral del reciclo regresa al régimen general de ley, pues debe de utilizar coeficientes de utilidad que son realmente altos y vamos a ver esa repercusión. Entonces, hay que ver todos los posibles escenarios, digamos los que estén a nuestro alcance, preverlos y digamos que hasta ahorita, este momento, el corte del comentario sería, seamos preventivos y no correctivos. Todo lo que podamos hacer ahorita, aunque es un poquito ajustado, pero créanme que de aquí al cierre del año en diciembre, sí podemos todavía modificar algunas cuestiones que ya iremos puntualizando. También los invitamos a que nos puedan compartir alguna experiencia que tengan respecto a lo que es esta parte de los pagos provisionales. Yo sé, voy a tratar de abordar, digamos que lo más común que nos sucede desde el hecho de que, oye, mi facturación no me está cuadrando lo que yo tengo con lo que tiene la autoridad, o definitivamente hay cuestiones de cancelaciones que no me cuadran y la autoridad todavía no lo tiene considerado, o incluso, oye, Octavio, ¿qué hago si en un momento dado tengo ingresos por disminuir? Sin embargo, la autoridad en los renglones que me aparecen para poder hacer esas disminuciones, pues ninguno encuadra con lo que yo pretendo manifestar, ¿no? O sea, no son ingresos cobrados de periodos anteriores de sociedades civiles o de sociedades cooperativas, no son ingresos provenientes de regímenes fiscales preferentes, o sea, no hay ninguna coherencia, congruencia. Lo quiero disminuir, pero ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Veremos algunas situaciones que si nos pueden ustedes también compartir esas experiencias que han tenido en la vida diaria, porque también algo que yo he comentado y otros colegas aquí en CADEFI es el hecho de que hoy por hoy la autoridad prácticamente pretende legislar a través de lo que es su aplicativo, y esa situación realmente, pues, francamente confunde, ¿no? Pero estaremos viendo ahí, digamos, fundamentos legales respecto a qué es lo que le debo yo de hacer caso. Oye, pues finalmente eso es una norma de procedimiento y va a estar vigente y es la única que tengo, la única opción, pues finalmente utilízala, pero evidentemente también considerando que el fondo, que son las normas sustantivas, las que afectan a lo que es los elementos de la contribución, pues obviamente eso sí, no se vean afectados para que tú estés pagando lo que corresponde, independientemente de, digamos, la forma de cómo lo estás presentando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar inicio, sean ustedes bienvenidos. Por favor, bienvenidas sus preguntas. Vamos a hablar de lo que son el análisis de pagos provisionales, tanto en el régimen general y el reciclo de las personas morales, ¿de acuerdo? Aquí, miren, quiero empezar por una situación de generalidades que, aunque ustedes me pudieran decir, a ver, Octavio, ya sé que lo que son los elementos de la contribución, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, pues ya los conozco, ya sé a qué se refiere cada concepto. Pero ¿para qué atraerlo en este momento, no? O sea, época de pago, pues ya sé que tengo que cumplir el día 17 de cada mes posterior. Pues sí, pero bueno, finalmente quiero abordarlo precisamente desde este análisis a pagos provisionales, porque pues obviamente el artículo 14 de ISR, hablando del título 2 de la ley de ISR, me establece que los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio.
Y esta parte de que aunque sabemos que decimos, oye, pues es que eso ya, Octavio, o sea, vámonos a la carnita, realmente dime qué es un ingreso nominal, qué es acumulable, qué debo de considerar en los FDIs, cómo puedo hacer esa conciliación entre los ingresos que me aparecen precargados en la página del SAT y cómo hago mi conciliación, digamos, incluso con mi visor de nómina, los ajustes, por favor, ya dime eso, ¿no? O incluso cómo atiendo una carta de invitación del SAT. Digo, a ver, espérense. Aquí vamos a analizar los pagos provisionales y sabemos que son a cuenta del impuesto. ¿Por qué es importante esto? Porque finalmente sabemos que, bueno, finalmente la autoridad lo que pretende, pues evidentemente es recaudar. Y recaudar de manera mensual para poder cumplir con todos sus compromisos que tiene para con nosotros como ciudadanos, todos sus compromisos. Hablando de lo que sería, pues, los servicios que tenemos derecho y que tienen que proveer, ¿no? Pero la época de pago dice, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en el que corresponde el pago, ¿ok? Oye, si yo estoy empezando a pagar pagos, a hacer pagos provisionales, y dices, pero pues es lo más probable es que incluso yo este ejercicio no tenga, ni siquiera tenga una utilidad, porque sé de antemano que no se va a dar, no sé, ¿ok? Finalmente tenemos como tal esa obligación. ¿Por qué de pagos provisionales? Porque pues obviamente es esta situación la que obliga al contribuyente de que de manera mensual, siempre que tenga operaciones, ojo con eso, deba de declarar y determinar un impuesto. Y hago énfasis en esta parte de que siempre que tenga operaciones. ¿Por qué? Porque ya lo veremos ahorita también en el Código Fiscal y en la ley del ISR, que me establece incluso aquellas posturas o situaciones o supuestos en los que el contribuyente pudiera no hacer pagos provisionales o no seguir presentando declaraciones mensuales, pudiera no. Sin embargo, esta redacción que viene propiamente en el artículo 14 de ISR, pues me establece que pudiera yo no presentar pagos provisionales después de haber presentado el inicial sin operaciones. Sin embargo, esta redacción viene todavía desde antes de 2021, cuando ya tiene una forma propiamente, una vigencia, lo que es la información prellenada por parte del aplicativo del SAT. Entonces, vamos viendo esa parte cuando tengo que presentar los pagos provisionales, ¿de acuerdo? Ahora, dice, los contribuyentes deberán presentar las declaraciones de pagos provisionales siempre que exista impuesto a pagar, obviamente, exista saldo a favor o cuando se trate de la primera declaración en la que no tenga impuesto a cargo. ¿Okay? Este de texto ya viene desde hace muchos años, pero lo que me establece es anteriormente, antes de este aplicativo del SAT en la que ya se precarga la información, antes nosotros cuando decíamos tanto físicas como morales, presentábamos la primera declaración en cero, y se entendía que ya posteriormente no tenía ninguna operación y propiamente ya no tenía impuesto a cargo, por lo tanto podía dejar de presentar las declaraciones subsecuentes y esta redacción está vigente todavía. Sin embargo, pues consideramos que es letra muerta, puesto que hablando de personas morales, régimen general, entendemos que el aplicativo en específico pues ya me precarga información concerniente a lo que van a ser mis ingresos, en específico ingresos, pero también haremos ahí alguna precisión respecto a la información que tengamos conforme a, no obstante que vamos a hablar de pagos provisionales de ISR, algunas referencias también respecto a lo que es IVA. ¿Y por qué el comentario? Porque en ese sentido, de lo que se referiría como tal en el caso del IVA, pues hay que tomar en cuenta que también precarga algunos datos de CFDIs de egresos, que son mis notas de crédito que yo haya recibido. Y en este caso, pues tener en cuenta esa situación, que hay información que precarga de varias vías y que, bueno, debemos de tenerlo muy bien conciliado y por eso ya esta redacción que decimos de que cuando se trate de la primera declaración sin impuesto a cargo, pues prácticamente ahí está, pero pues mes con mes, pues yo tengo que estar enviando las declaraciones, así sea en ceros, ¿de acuerdo? O también como persona moral tener la opción de presentar mi aviso de suspensión de actividades, el cual puede aplicar durante los primeros 2 ejercicios, 2 años propiamente, y
prorrogable incluso con un año más si es que no dejo, sigo sin tener operaciones, o en un momento dado, ya terminado ese plazo, pues ya realizar lo que es la liquidación anticipada de la sociedad, ¿ok? Que también déjenme decirles que es un lío, porque llevamos ahorita ya prácticamente como unos 9 meses, ya casi lo que es un bebé, queriendo dar de baja, hacer la liquidación anticipada de una sociedad que finalmente hasta ahorita no nos lo ha aceptado ni siquiera el trámite para inicio. Ya tenemos el acta de la liquidación anticipada por parte del notario, tenemos al liquidador, tenemos el balance general y simplemente no ha caminado lo que es el trámite en específico. Ya ante la autoridad fiscal siempre nos ubican ahí alguna situación que falta y decimos, oye, ya revísamelo completito, por favor. Tengo el acta, tengo los poderes, tengo el balance, aquí están las publicaciones, por favor indícame qué tengo que hacer. Y es más complicado liquidar una empresa realmente que una constitución en sí. Pero bueno, eso también es una parte de lo que tenemos que lidiar y bueno, ya les daré el dato de en qué quedó esa novela. Ahora, no se presentarán pagos provisionales cuando en el ejercicio de inicio de operaciones. Sabemos de antemano que pues para el régimen general un concepto y requisito que debemos de cumplir, pues evidentemente es el coeficiente de utilidad, que ahí de verdad yo sé que muchos de ustedes ahorita nos hacen el favor de acompañar, estando ya ahí con su cafecito, trabajando, poniendo un ojo al gato, otro al garabato, y de repente ya en otro momento dicen, bueno, voy a escuchar o voy a ponerle un poquito más de atención, y sé de antemano que aún así están pendientes de lo que es la transmisión y de verdad, cosa que agradecemos aquí en CADEFI mucho, pues la verdad dices, vamos a ver, y ahí sí les voy a pedir su atención en cuanto lleguemos a esa parte, pero vamos a hablar de 2 reglas específicas de lo que es el coeficiente de utilidad, que sabemos que es un requisito como tal en el régimen general y una condición para poder determinar pagos provisionales. Y vamos a hablar en específico de lo que serían 2 reglas particulares. Una de ellas precisamente es que dice que por el primer ejercicio no voy a pagar pagos provisionales, no voy a efectuar pagos provisionales toda vez que no tengo coeficiente de utilidad, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues yo voy a cerrar ese ejercicio irregular. Y una vez que determine la utilidad con ese ejercicio, pues será el coeficiente que me permita, primero, determinar la utilidad por ese ejercicio, hacer el pago anual de ese ISR que me corresponda, y segundo, tener ese coeficiente para los pagos provisionales de referencia del siguiente año. Pero también hablaremos de esa periodicidad que tiene ese coeficiente de utilidad y hasta dónde siempre decimos, oye, pues yo debo utilizar el último coeficiente conocido de 12 meses en los últimos 5 años. ¿Y qué pasa si no tengo coeficiente en esos 5 años? ¿O qué pasa si, por ejemplo, en el primer ejercicio determiné utilidad, en el segundo determino pérdida y en el tercero utilidad? En todos procede el mismo coeficiente. Lo vamos a ver y créanme que es interesante porque ya una vez que uno le mete un poquito más de conciencia y un poquito más de concentración a lo que es el estudio, se da uno cuenta de cosas que de verdad a veces nos casamos nada más con ideas, con frases, con situaciones que decimos, oye, sí es cierto, pero no nos detenemos a analizar realmente el texto de ley, a poner nuestra concentración y decir, oye, siempre lo había entendido de otra manera, o al menos así como lo estás expresando, y créanme, no es que yo pretenda una situación diferente a la que sabemos, no, lo vamos a ver con texto de ley, simplemente que una vez que uno ya lo observa, lo analiza y realmente ya lo desmenuza, dices, caray, como que ahora lo entendí de otra manera y lo vuelvo a leer y digo, sí, definitivamente no me afecta como lo había entendido anteriormente, pero definitivamente sí tiene sus maneras, sus formas y en todo caso otra cuestión distinta a lo que yo ya venía aplicando. Entonces, decimos, ¿cuándo no voy a presentar pagos provisionales? En el primer ejercicio fiscal, decíamos la lógica para el régimen general, es porque todavía no lo cierro, no determino un coeficiente de utilidad, por lo tanto todavía no sé cuál va a ser mi factor de utilidad y para ese ejercicio todavía no determino la utilidad fiscal del misma de la que tendría que pagar un 30% de ISR. Y ya una vez que tenga esa utilidad y determine un coeficiente, pues obviamente voy a considerar ese pago, ese coeficiente para los pagos provisionales del segundo ejercicio, el cual sabemos como una letanía que decimos, el primero, segundo y tercer mes comprenderá el primer pago provisional del segundo ejercicio y comprenderá los meses de enero, febrero y marzo. Una vez
por qué se haya determinado el coeficiente de utilidad, pues entonces hago mis pagos provisionales, ¿no? Y ahí también cabría la posibilidad de preguntarnos, oye Octavio, ¿qué pasa si en el aplicativo, hoy por hoy estoy en una situación en la que el aplicativo no me permite hacer pagos provisionales trimestrales? ¿Qué tendría que hacer? Y lo vamos a ver. Cuáles son al menos dos opciones que nosotros podemos ofrecer para que si estás en esa